Esta historia llegó desde Chavinda, Michoacán, un pequeño pueblo agrícola ubicado muy cerca de Zamora. Un lugar donde el tiempo parecía avanzar más lento, donde los días se medían por la salida del sol y las noches por el silencio que caía sobre los campos. El relato fue compartido por personas que crecieron escuchándolo en voz baja, como si nombrarlo demasiado alto pudiera despertar algo que llevaba años dormido. Nadie sabe exactamente quién fue el primero en contarlo, solo saben que ocurrió y que dejó una marca imposible de borrar. No es una leyenda inventada para asustar niños, tampoco es un cuento adornado con el paso de los años. Es la historia de un hombre sencillo, trabajador y profundamente religioso, que una tarde regresó a casa sin mirar atrás. Lo que escucharás a continuación tiene un tono paranormal y una advertencia clara desde el inicio. Hay cosas que no deberían recogerse del camino, aunque parezcan inofensivas. A principios de la década de 1950, Chavinda era un pueblo pequeño, rodeado de campos de cultivo, caminos de tierra y largas extensiones de silencio. Un silencio tan profundo que cualquier ruido extraño se volvía imposible de ignorar. En aquel entonces, la vida seguía un ritmo inalterable. Los hombres salían al campo antes del amanecer. Las mujeres se quedaban en casa preparando el alimento. Los niños corrían descalzos por las calles de tierra, ajenos a todo, o creyendo estarlo. El tren no era algo común en el pueblo. De hecho, su paso era tan poco frecuente que, cuando se escuchaba a lo lejos el sonido metálico de la máquina acercándose, la gente dejaba lo que estaba haciendo para ir a las vías. No por trabajo, no por necesidad, solo para mirar. Para muchos, ver pasar el tren era una distracción. Para otros, una forma de recordar que el mundo no terminaba en esos campos, que existían ciudades, caminos, destinos que jamás conocerían. Los niños se emocionaban. Algunos corrían junto a los vagones mientras podían. Otros saludaban con la mano, esperando que alguien desde adentro les respondiera. Los adultos observaban en silencio, con una mezcla extraña de curiosidad y resignación. Y los campesinos, cansados después de la jornada, se quedaban unos minutos más, viendo cómo ese monstruo de hierro cruzaba sin detenerse, rumbo a lugares que para ellos solo existían en la imaginación. Uno de esos campesinos era Melesio. Melesio era un hombre joven, fuerte, de manos ásperas por el trabajo y una mirada tranquila, casi siempre baja. Nunca se le conoció una mala palabra, nunca un pleito, nunca una falta a misa. En el pueblo se decía que Melesio era derecho, de esos hombres que no se meten en problemas, y que tampoco los buscan. Su fe era algo que todos conocían. Desde niño aprendió que, ante el miedo, había que invocar a Dios, y que ciertas cosas no debían nombrarse. Aquella tarde, como todas, terminó sus labores en el campo cuando el sol ya comenzaba a esconderse. Había pasado el día arando la tierra, limpiando surcos, trabajando bajo un calor que no perdonaba. Serían alrededor de las 6 de la tarde. El cielo empezaba a pintarse de tonos anaranjados y rojizos. El aire se volvía más fresco, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el camino. Melesio tomó a su caballo, ajustó las riendas con calma y emprendió el regreso a casa. No iba pensando en nada en particular, solo en descansar, en comer algo caliente, en llegar antes de que la noche cayera por completo. El camino era conocido. Cada piedra, cada curva, cada sonido. Pero al llegar al cruce de las vías del tren, algo rompió la rutina. Un sonido lejano, el silbido, el traqueteo metálico. El tren se acercaba. Melesio redujo el paso del caballo y decidió esperar. No había prisa, y, como muchos en el pueblo, quería verlo pasar. A un costado de las vías había un árbol grande, viejo, de tronco grueso. Sus raíces sobresalían del suelo, como si intentaran aferrarse a algo más profundo. Ahí se colocó Melesio, todavía montado en su caballo, observando cómo el tren se acercaba poco a poco. El suelo vibraba levemente con cada metro que avanzaba la máquina. El aire se llenó de polvo y de ese olor metálico tan particular. El tren pasó frente a él levantando viento, vagón tras vagón. Uno, otro más. Melesio observaba en silencio, con la calma de quien ha visto pasar muchas cosas en la vida, pero no todas. Cuando ya parecía que el último vagón estaba por desaparecer en la distancia, ocurrió algo inesperado. De uno de los vagones finales, algo salió volando. No cayó lejos, no rebotó.
Cayó exactamente entre las vías del tren y el caballo de Melesio. El ruido fue seco. Sordo. Melesio frunció el ceño. No se movió de inmediato. Esperó unos segundos. Cuando el sonido del tren comenzó a perderse en la distancia, espoleó suavemente a su caballo y se acercó un poco más. Entonces lo vio. Era una muñeca, pequeña, de aspecto viejo, con un vestido sencillo, de tela gastada, el cabello enredado, como si hubiera sido arrastrada por el viento durante mucho tiempo. No parecía rota, no parecía sucia, y eso fue lo que más le llamó la atención. Melesio sintió algo que no había sentido en toda la tarde. Alegría. Pensó en su hermanita. Apenas tenía 6 años. Pensó en su sonrisa, en lo feliz que se pondría al recibir un regalo así. Sin bajarse del caballo, se inclinó despacio, con cuidado, estirando la mano para tomar la muñeca del suelo. Y entonces, la muñeca comenzó a girar, primero lentamente, como si alguien la hubiera empujado con suavidad, luego cada vez más rápido. El aire alrededor se volvió pesado, denso. El canto de los pájaros desapareció. El viento se detuvo. Ante los ojos de Melesio, la muñeca empezó a crecer. No de golpe, no de forma natural. Crecía como algo que no debería hacerlo. Sus brazos se alargaban, sus piernas se estiraban, su cuerpo se deformaba. Y levantó una mano, no hacia él, sino hacia las riendas del caballo. El caballo relinchó con fuerza. Se levantó sobre sus patas traseras, sacudiendo la cabeza, intentando soltarse. El miedo del animal era evidente, un miedo que no se aprende, se siente. Melesio reaccionó de inmediato. Sujetó las riendas con ambas manos y jaló hacia atrás, evitando que aquella cosa las alcanzara. Su corazón latía con fuerza, tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y con voz temblorosa, casi sin aire, exclamó: «Ave María Purísima». Al escuchar esas palabras, la muñeca cambió. Su rostro se deformó en una expresión imposible. Los ojos se hundieron en la cara. La boca se abrió mostrando dientes filosos, demasiado grandes, demasiado blancos. Y entonces se burló. Un sonido infantil, agudo, repetitivo. Era la burla de un ser espectral, saliendo del mismo infierno, como una canción torcida. Melesio cerró los ojos por un instante y volvió a decirlo: «Ave María Purísima». La mueca se hizo peor, la burla más fuerte, el sonido más cercano. No esperó más. Melesio jaló con fuerza las riendas, giró al caballo y salió huyendo. No miró atrás, no volvió a pronunciar palabra. El polvo se levantó bajo los cascos del animal. El cielo terminó de oscurecer, y la noche cayó sobre los campos. Las vías del tren quedaron atrás, y con ellas, la muñeca. Melesio llegó a casa pálido, tembloroso, con la mirada perdida. Nunca contó lo que vio con detalles, solo dijo que algo intentó detenerlo en las vías. Desde ese día, jamás volvió a detenerse a ver pasar el tren. Y en Chavinda, durante muchos años, los niños fueron advertidos de algo muy simple. Si ves una muñeca donde no debería estar, no la recojas, porque hay cosas que no vienen del tren, sino de mucho más lejos.